El desierto despertaba lentamente bajo el primer suspiro del alba, extendiéndose como un manto dorado tejido por los dioses antiguos. Las dunas, altas como colinas dormidas por siglos, se estremecían suavemente con la brisa cálida que soplaba desde el sur, cargada de mirra, promesas rotas y secretos enterrados bajo siglos de silencio. Todo parecía quieto, pero bajo esa calma palpitaba la vida. Caravanas lejanas serpenteando hacia oasis desconocidos, el murmullo de los mercados emergiendo en la distancia, y sobre todo, la presencia inquebrantable de un poder que gobernaba aquellas tierras con la misma firmeza con la que el sol se impone al horizonte. En el corazón de este vasto reino, dominado por arena y sol, se alzaba el palacio de Al-Jazari. No era simplemente una construcción, era una declaración de supremacía. Sus muros de mármol blanco brillaban como huesos sagrados bajo el sol, y sus cúpulas doradas reflejaban el cielo en un juego de espejos infinitos. La entrada principal estaba custodiada por leones esculpidos en piedra negra, testigos mudos de incontables intrigas, pactos secretos y juramentos rotos. Dentro, jardines ocultos brotaban como milagros, palmeras erguidas, estanques de agua azulada y jazmines que exhalaban perfume aún en las noches más secas. Allí vivía un hombre que no necesitaba levantar la voz para ser obedecido. Su nombre era Khalid ibn Rashid al-Salim. Algunos lo llamaban el león del desierto, otros simplemente el sheik. Tenía 52 años, una edad donde el poder ya no se presume, se impone con mirada y presencia. Su rostro, cincelado por el viento y la guerra, mostraba la belleza áspera de quien ha enfrentado más traiciones que amaneceres. Su barba, cuidadosamente recortada, escondía una cicatriz apenas visible. Recuerdo de una emboscada que cambió el curso de su destino. Khalid era un hombre de silencios prolongados, de pasos firmes y decisiones que jamás retrocedían. Era conocido por gobernar con justicia implacable, pero también por una frialdad que helaba la sangre de quienes osaban contradecirlo. No tenía esposa ni hijos, solo un trono de mármol gris, un halcón que lo acompañaba en cada amanecer, y un pasado que rara vez se atrevía a mirar de frente. Aquel día, como cada mañana, el sheik se encontraba de pie en lo alto del balcón occidental del palacio, observando el amanecer en absoluta quietud. Desde allí dominaba las tierras que se extendían hasta el infinito. Su mirada recorría cada palmera, cada tejado de adobe, cada sombra que se movía entre los estrechos pasillos del mercado. No hablaba, solo miraba. Y aunque nada parecía inquietarlo, en el fondo de su pecho, algo empezaba a removerse con lentitud. Una incomodidad silenciosa, como un presentimiento, como el eco de un destino que se acercaba sin avisar. Nadie lo sabía, pero ese sería el último amanecer que Khalid vería con el corazón intacto. Mientras el sol ascendía con lentitud sobre las dunas, tiñendo el cielo de un dorado profundo, el palacio de Al-Jazari comenzaba a llenarse de actividad. Sirvientes vestidos con túnicas color esmeralda recorrían los pasillos como sombras bien entrenadas, llevando agua de rosas, tazones de frutas frescas y incienso recién encendido. Sin embargo, en el centro de todo ese movimiento, Khalid ibn Rashid al-Salim permanecía inmóvil, sentado en su trono elevado, tallado en mármol gris con incrustaciones de ónix. Era un trono frío, elegante, respetado, pero absolutamente solitario. La gran sala del trono era vasta, coronada por cúpulas altísimas adornadas con mosaicos que contaban historias de conquistas antiguas. El eco de cada paso retumbaba como un recordatorio constante de la grandeza y del aislamiento. Frente a él, los emisarios llegaban uno por uno con informes sobre caravanas, disputas territoriales, ofrecimientos de matrimonio que él ni se dignaba a leer. Todo le parecía igual, predecible, ordenado, sin vida. Una doncella se acercó temblorosa con un cuenco de dátiles bañados en miel. Se detuvo al notar que los ojos del sheik no estaban en el presente. Miraba hacia un punto fijo más allá de las puertas abiertas,
donde la luz del desierto comenzaba a colarse como una lengua ardiente sobre los mármoles. Nadie se atrevía a interrumpir su silencio, pues todos sabían que había días en los que el sheik no deseaba hablar con ningún ser humano. Hoy era uno de ellos, y sin embargo, por dentro, Khalid no callaba. Había algo que lo carcomía, una sensación que no podía definir. Su poder era absoluto, su autoridad incuestionable, y sin embargo, su espíritu se sentía hastiado. Las riquezas, los títulos, los banquetes, los aplausos, las reverencias, ya no le sabían a gloria. Había probado todos los manjares del mundo, cabalgado por tierras que ni los mapas se atrevían a nombrar, pero el corazón seguía vacío. Recordaba, con una nitidez dolorosa, la última vez que confió en una mujer. Fue hace 17 años, cuando aún creía que el amor podía florecer sin condiciones. Ella era bella, sí, pero ambiciosa. Lo traicionó con uno de sus generales. Lo humilló ante su corte, lo obligó a endurecerse. Desde entonces, prometió que nunca más entregaría el alma, solo el cuerpo si acaso. Desde entonces, el trono se volvió no solo su símbolo de mando, sino su refugio emocional. Nadie entraba, nadie salía. Una voz interrumpió sus pensamientos. No una voz externa, sino la suya propia, tan íntima que casi le pareció ajena. ¿Y si el mundo no fuera suficiente?, se preguntó en silencio. Aquel pensamiento le heló la sangre. Por un momento, miró sus propias manos, fuertes, marcadas por el tiempo, manchadas de decisiones irrevocables. El sheik del desierto, el temido, el respetado, se sentía, por dentro, como un viajero perdido sin mapa en un mar de arena. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. El halcón que siempre lo acompañaba descendió de una viga y se posó en su hombro con suavidad. Khalid no lo apartó. Solo acarició sus plumas con lentitud, mientras en sus ojos se dibujaba algo nuevo. Melancolía. No era tristeza. No aún. Era esa forma de nostalgia que llega cuando uno empieza a darse cuenta de que su poder no puede comprar aquello que el alma más necesita. El gran visir, vestido con ropajes azul noche, se acercó con cautela inclinando apenas la cabeza. «Mi señor, ha llegado una nueva caravana desde el valle de Kadira. Traen mercancías raras y artistas». Khalid levantó una ceja, apenas curioso. Lo habitual sería ignorar el informe, pero algo, una chispa ínfima, lo impulsó a hablar. «Diles que se instalen cerca del mercado interior. Que los observen, discretamente», fue la primera orden directa que pronunciaba en días. Y sin saberlo, al dar aquella orden, el sheik abrió la primera grieta en la fortaleza invisible que había construido alrededor de su corazón. El sol, ya alto en el firmamento, bañaba el mercado interior de Kadira con una luz intensa, casi líquida. Los toldos de colores se agitaban como velas en el viento, perfumando el aire con especias picantes, dátiles frescos, perfumes de almizcle y canela. El bullicio era constante pero armónico. Un concierto de voces, regateos, risas de niños y músicos callejeros tocando laúd y darbucas. Todo era vida, contraste, historia, hasta que algo nuevo irrumpió sin hacer ruido. Ella apareció caminando entre los puestos como si no perteneciera a ningún lugar, y sin embargo, pareciera entender cada rincón del mundo. Su nombre era Amina, aunque nadie lo supo de inmediato. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza que caía como río por su espalda, y su ropa, modesta, de lino blanco y bordado artesanal, revelaba una identidad sencilla pero orgullosa. No llevaba joyas, pero sus ojos brillaban más que cualquier esmeralda del desierto. Amina venía de un poblado pequeño entre montañas, donde los inviernos eran crueles y la dignidad era lo único que jamás se perdonaba. Su madre había muerto cuando ella era niña, y su padre, un tejedor de alfombras ciego,
Le enseñó que la libertad era el único tesoro que ningún hombre debía arrebatarle a una mujer. A sus 28 años, Amina sabía hilar, negociar, sobrevivir y resistir, pero lo que no sabía, lo que jamás imaginó, era que estaba por poner a prueba la voluntad del hombre más poderoso del reino. Caminaba con paso firme, arrastrando tras de sí una carreta de madera llena de tapices tejidos a mano. No pedía caridad, ofrecía belleza. Cada pieza tenía dibujos que contaban historias, pájaros en fuga, lunas que lloraban, árboles solitarios. Se instaló en una esquina del mercado, junto a un pozo antiguo, y con sus manos ágiles comenzó a desplegar su arte, llamando la atención de todos sin pronunciar una sola palabra. Las mujeres del mercado la miraban con discreta admiración. Los hombres, con una mezcla de sorpresa y respeto. Había algo en su presencia que desafiaba el entorno sin violencia. Era como una flor silvestre que crece entre piedras, indomable y bella sin pedir permiso. Desde una terraza alta, entre celosías talladas, unos ojos la observaban con intensidad. Khalid, el sheik, se había apartado de su trono aquella mañana y movido por un impulso que él mismo no comprendía, se dirigió al mirador del ala oeste del palacio, desde donde podía ver el corazón del mercado. Y ahí la vio. No por sus tapices, ni por su belleza, sino por su forma de estar, firme, serena, distinta. No sabía su nombre, pero su figura le parecía una ruptura en la rutina, una grieta en el control férreo de su mundo. Se sorprendió a sí mismo mirándola por más de lo permitido. Y no solo la miraba, la estudiaba. Cada gesto, cada movimiento de sus manos al doblar una tela, cada expresión de su rostro cuando alguien se le acercaba. Había una claridad en su mirada que no se dejaba ensombrecer por el oro, ni por el poder, ni por el miedo. Al final del día, cuando el sol comenzaba a caer y el mercado se teñía de tonos cobrizos, Amina recogió sus telas con la misma dignidad con la que las había desplegado. No había vendido mucho, pero no importaba. Para ella, aquel día era un paso más hacia algo que ni siquiera tenía nombre. Esa noche, el palacio no fue el mismo. Khalid no pidió vino, no ordenó música, no llamó a sus escribas. Se sentó en el jardín interior y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó despierto sin hacer nada. Solo con el recuerdo de una mujer que no sabía que ya habitaba su pensamiento. El amanecer del día siguiente llegó con una brisa inusualmente fresca, como si el desierto presintiera que algo distinto estaba por suceder. Las sombras se estiraban sobre los pasillos de Al-Yazari, y los criados se movían con prisa, aunque sin comprender por qué el sheik había dado una orden tan inusual. Hoy quiero caminar entre mi gente, sin escoltas, sin avisos. Vestido con una túnica sencilla de lino oscuro y el rostro cubierto por un velo ligero, Khalid se escabulló de su palacio como un hombre común. No llevaba anillos, no llevaba cetro, solo el peso de una mirada que buscaba algo que aún no se atrevía a admitir. Sus pasos, firmes más silenciosos, lo condujeron de nuevo al mercado interior, donde los primeros comerciantes comenzaban a desplegar sus mercancías bajo los toldos aún húmedos del rocío matutino. Amina ya estaba allí. Instalaba sus tapices con la delicadeza de quien coloca flores en una tumba. Sus dedos se movían con precisión y cariño, como si cada pieza fuera una ofrenda. Llevaba ocre en los ojos y un pañuelo verde esmeralda que le caía sobre los hombros como si fuera parte de su propio cuerpo. No miraba a nadie directamente, pero su presencia llamaba la atención como si una luz propia emanara de ella. Khalid se aproximó por instinto, como quien es atraído por un aroma del pasado. A escasos metros de ella, fingió observar unas ánforas talladas por un artesano cercano. No hablaba, solo escuchaba su respiración. La miraba de soslayo, intentando comprender qué era lo que lo tenía tan inquieto. ¿Por qué aquella mujer que no conocía le robaba el pensamiento con tanta facilidad? Amina lo notó. No por su ropa, ni por su voz, pues aún no había dicho palabra. Lo notó por su silencio. Hay silencios que pesan,
silencios que observan, y ese hombre, aunque vestido con humildad, tenía una presencia imposible de disimular. Alzó la vista por un instante, y sus miradas se encontraron. El momento no duró más que un parpadeo, pero fue suficiente para que ambos entendieran que algo había cambiado en el aire. ¿Le interesa algo, señor?, preguntó ella con cortesía seca, sin dejar de doblar una alfombra bordada en tonos escarlata. Khalid vaciló, sorprendido por la firmeza de su tono. No era el saludo servil al que estaba acostumbrado. Había una dignidad palpable en su voz. Una mujer que no se deshacía por agradar. Eso lo desconcertó y lo intrigó. Solo admiraba su trabajo, respondió con voz baja, cuidando que su acento no revelara su identidad. Entonces admire, pero no estorbe. Estoy trabajando. Y volvió a lo suyo sin darle más importancia. Fue la primera vez, en años, que alguien le habló sin temor. No con grosería, sino con convicción. Khalid sintió algo en el pecho. No ira, no humillación. Era una punzada más compleja. Como si alguien acabara de tocar una parte de su alma que él había olvidado que existía. Observó en silencio unos minutos más. No dijo nada, no insistió. Y cuando sintió que estaba a punto de decir algo inapropiado, solo para prolongar la conversación, se dio media vuelta y se marchó. Amina lo siguió con la mirada. No lo reconocía, pero algo en sus ojos le pareció extraño. No por peligrosos, por tristes. Esa noche, el sheik no pudo dormir. El cielo de Qadira comenzaba a teñirse de tonos rojizos cuando el mercado interior fue cayendo en silencio, como si la tarde entera contuviera el aliento. Los toldos de colores se cerraban uno a uno, el murmullo del comercio menguaba, y los comerciantes recogían sus puestos con la calma ritual de quien honra el final de la jornada. Amina, como siempre, era la última en irse. No por necesidad, sino por respeto. Doblar un tapete no era para ella una tarea, era un acto sagrado. Sin embargo, esa tarde no era como las demás. Los vecinos de su puesto no cruzaban palabra. Algunos desviaban la mirada. Otros se marchaban sin despedirse. Amina lo notó, con esa sensibilidad que solo tienen las mujeres que han aprendido a leer el mundo en silencio. Había tensión en el aire. Algo no dicho. Una sombra. Fue entonces cuando un hombre alto, de rostro cubierto y túnica oscura, se acercó a su mesa. No dijo nada. Solo colocó una bolsa de monedas sobre su mostrador y señaló un tapete de hilos dorados y fondo índigo, el más valioso de su colección. Luego, sin esperar respuesta, se marchó entre la multitud. Amina no se movió. Su respiración se mantuvo firme, pero su alma ya comprendía. Aquello no era una compra. Era una provocación, una forma de medirla, de ponerle precio, y ella no tenía precio. Con una calma absoluta, terminó de doblar sus tapetes y guardó la bolsa sin abrirla. Esa misma noche, tras asegurarse de que su padre dormía tranquilo en la posada, se dirigió sola al palacio de Al-Jazari. No pidió audiencia, no alzó la voz. Se presentó ante los guardias con dignidad en el rostro y la frente en alto. «Vengo a devolver algo que no me pertenece», dijo sin titubeos. Los guardias, desconcertados por su determinación, mandaron avisar al interior. Desde la galería del ala oeste, entre celosías de madera tallada, el sheik Khalid observaba. Reconoció en ella a la mujer del mercado. Su porte, su decisión, algo en su interior, algo que no entendía, se agitó con fuerza. Ordenó que la llevaran a uno de los jardines privados. Era un espacio silencioso, rodeado de naranjos y fuentes antiguas, donde las palabras quedaban atrapadas entre los muros. Amina entró con paso firme, con la bolsa en una mano y el tapete en la otra. Se acercó a una banca de piedra y los dejó ahí, sin dramatismo, sin gestos. «No me vendo», dijo con voz clara. «Ni yo, ni lo que creo con mis manos. Si alguien quiso comprarme,
Se equivocó de persona. Khalid no se mostró, no emitió sonido alguno, pero escuchó cada palabra como si se las hubieran grabado en el pecho. Estaba acostumbrado a órdenes acatadas, a súbditos silenciosos. Aquella mujer, sin insultarlo, lo había desafiado con una fuerza que desarmaba. Amina se marchó con la misma entereza con la que había llegado. No miró atrás. No esperó respuesta. Dejó atrás el oro, el tapete y una impresión imborrable. Esa noche, el palacio entero permaneció en silencio. Y en la habitación más alta, el sheik, que dominaba todo, no pudo cerrar los ojos. Las noches en Cadira solían ser silenciosas, profundas, como una copa de vino oscuro que se bebe en soledad. Pero esa noche, tras el acto inesperado de Amina, el palacio de Al-Jazari pareció perder su aire de invencibilidad. No era visible, pero se sentía, como si las paredes mismas hubieran escuchado sus palabras y se negaran a olvidarlas. El sheik Khalid caminaba por el jardín interior, bajo las sombras perfumadas de los jazmines y el murmullo tenue de las fuentes. Sus pasos eran lentos, no por cansancio, sino por reflexión. Aquella mujer lo había enfrentado sin una espada, sin gritos, sin insultos. Lo había hecho con dignidad, con una fuerza que él no sabía cómo nombrar. No la conocía, pero no podía dejar de pensar en ella. La mañana siguiente, en su salón privado, dio una orden que hizo que todos los sirvientes contuvieran el aliento, que nadie en el mercado le compre a esa mujer. La instrucción era clara, sutilmente cruel. No tocaba directamente a Amina, pero la cercaba. El sheik no buscaba dañarla, o al menos eso se repetía a sí mismo. Solo quería observar qué hacía una mujer tan firme cuando le quitaban el suelo bajo los pies. Esa tarde, Amina volvió a su puesto como todos los días. Instaló sus tapetes con la misma delicadeza, con la misma determinación. Pero algo era distinto. El gentío que normalmente la rodeaba se disolvía antes de acercarse. Los ojos evitaban los suyos. Nadie regateaba. Nadie preguntaba precios. Solo el silencio se sentaba frente a ella, como un enemigo que no necesitaba armas. Amina lo entendió al instante. No era casualidad. Alguien había hablado. Alguien con poder. No se enojó. No lloró. No reclamó. Simplemente levantó la mirada hacia el cielo abierto y, por un segundo, cerró los ojos como quien habla con lo invisible. Esa noche, volvió a Posada sin haber vendido nada. Su padre, ciego, notó de inmediato la tensión en su voz cuando ella le dijo: «Hoy no hubo ventas, papá. Parece que el silencio también se vende». El viejo tejedor no preguntó nada más. Solo tomó su mano y la apretó, como si pudiera compartirle su fuerza a través de la piel. Al día siguiente, Amina regresó al mercado, pero esta vez no puso precio a sus tapetes. Los colgó como si fueran pinturas, y cuando alguien se acercaba, les decía: «No están a la venta. Hoy solo se miran». La gente comenzó a detenerse, no por comprar, sino por curiosidad, por respeto, por culpa. Las miradas que antes se alejaban, ahora se mantenían en ella con una mezcla de admiración y desconcierto. Nadie entendía cómo una mujer sin aliados, sin dinero, sin títulos, podía sostenerse tan firme ante la voluntad del hombre más poderoso del reino. Desde el balcón del ala este, Khalid la observaba. No con frialdad, con algo mucho más humano. Desconcierto. ¿Cómo podía alguien resistir tanto sin odiarlo? ¿Por qué su negativa no lo enfurecía, sino que lo atraía más? Una noche después, al escribir en su diario, el único lugar donde permitía ser sincero consigo mismo, dejó plasmadas estas palabras: «Le he cerrado las puertas del mundo, y sin embargo, sigue de pie. ¿Qué clase de fuerza tiene esa mujer que ni mi poder logra quebrarla?» El amanecer en Cadira se abría paso con lentitud, como si el sol dudara en salir, sabiendo que algo estaba por romper el equilibrio silencioso del desierto. El palacio de Al-Jazari permanecía en penumbra, pero dentro de sus muros el sheik Khalid ya no dormía.
Hacía noches que el sueño se le escapaba como agua entre los dedos. Su mente, antes fría y estratégica, ahora era un torbellino de pensamientos que giraban en torno a una sola figura, Amina. No era solo su negativa lo que lo desvelaba, era su manera de decir no sin gritar, sin humillarlo, sin odiarlo. Su firmeza era una piedra inamovible, y esa resistencia comenzaba a carcomer el orgullo del hombre más temido de la región. ¿Cómo era posible que una mujer sin guardias, sin fortuna, sin nombre noble, le hubiera devuelto el golpe sin alzar siquiera la voz? Khalid observaba desde la celosía del ala este. Amina seguía asistiendo al mercado cada mañana, montando su pequeño puesto sin ayuda, colgando sus tapetes como si fueran reliquias. No vendía, no rogaba, solo estaba ahí, como un testimonio viviente de que aún existía dignidad en medio del oro. Fue entonces cuando él decidió dar el siguiente paso. Llamó a 3 de los comerciantes más influyentes del mercado y les ofreció privilegios especiales: reducción de impuestos, acceso a productos de lujo traídos desde las costas del Mediterráneo, protección directa del palacio. A cambio, debían instalar sus puestos alrededor del de Amina, ocupar el espacio visual, bajar los precios y lentamente borrar su presencia. «No es una orden», dijo con voz serena sin levantar la mirada de su copa de té. «Pero sería imprudente rechazar esta sugerencia». Ellos asintieron sin objeción alguna. Al día siguiente, el mercado amaneció transformado. Los alrededores del puesto de Amina resplandecían con sedas de colores llamativos, inciensos franceses, música de laúd en vivo y hasta bailarinas que atraían a los curiosos. El aire olía a lujo y ruido. Y en medio de ese carnaval artificial, estaba ella, sin toldos dorados, sin regalos, solo con sus tapetes y su silencio. No se quejó, no protestó, no se movió. Colgó cada tapete con más esmero que nunca, como si supiera que el verdadero valor no necesita aplausos ni adornos. La gente pasaba, algunos la miraban con lástima, otros con respeto. Pero nadie podía ignorarla. A pesar del intento de borrarla, su presencia pesaba. Una tarde, una mujer del pueblo, envuelta en un rebozo humilde, se le acercó y le susurró: «Señorita, usted no está sola. Aquí seguimos viéndola». Amina no respondió con palabras. Le regaló una sonrisa leve, pero en sus ojos brilló algo más poderoso que cualquier discurso: orgullo limpio. Ese mismo día, al caer la tarde, Khalid apareció en el mercado, no como sheik, no como autoridad, sino como hombre. Vestía una túnica blanca, sin escoltas, sin joyas, con el rostro descubierto. Caminó entre la multitud sin decir palabra hasta detenerse frente a ella. El murmullo general cesó. Amina levantó la vista y lo reconoció al instante. No por sus ropas, sino por la intensidad de su mirada. «Así que era usted», dijo, sin temor, sin sorpresa, sin inclinarse. Khalid sostuvo la mirada por unos segundos. Luego bajó los ojos hacia los tapetes. Uno de ellos, azul oscuro con un diseño de ramas torcidas, parecía hablar más que cualquier voz. Ese tapete», murmuró él, por primera vez sin el tono de mando habitual. «¿Qué significa?» Amina no dudó. «Se llama el que resiste el viento. Es para quienes no se doblan, aunque todo a su alrededor intente romperlos». Khalid no dijo más. No podía. El peso de esa respuesta le cayó como piedra al centro del pecho. Dio media vuelta y se marchó en silencio. Pero esa noche no hubo sueño posible en el palacio, porque por primera vez Khalid entendió que había entrado a un juego donde su poder ya no era suficiente. El calor de la tarde se pegaba a la piel como una promesa maldita. Las calles de Cadira hervían entre murmullos, miradas desviadas y un viento seco que arrastraba partículas de arena y secretos. El mercado, que solía ser un punto de encuentro, se había vuelto un escenario de tensión muda. Algunos fingían que no pasaba nada. Otros sabían que estaban presenciando algo que iba más allá del comercio.
una batalla invisible entre el poder absoluto y la dignidad que no se vende. Amina seguía ahí. Había perdido clientela, espacio y hasta el favor de ciertos vecinos, pero no perdió su lugar. Cada mañana desplegaba sus tapetes con la misma calma de siempre, como si el mundo no estuviera girando en su contra. Pero por dentro, algo comenzaba a desgastarse. No era el orgullo, ni la fe, era el cuerpo. El cansancio físico de resistir todos los días, sola, contra una estructura que había decidido aplastarla en silencio. Su padre, cada vez más débil por la edad y la ceguera, comenzó a enfermar. La tos no lo dejaba dormir, y la fiebre lo consumía sin tregua. Amina, que nunca se rendía, empezó a ir y venir entre el mercado y la botica, buscando remedios, preparando infusiones, implorando a los dioses do deserto que le dieran tiempo, solo un poco más de tiempo. Una mañana, mientras intentaba montar su changarro, un temblor leve en las manos la obligó a sentarse. No había dormido, no había comido, pero aún así, se negaba a ceder. Frente a ella, los puestos de lujo seguían brillando. Las sedas danzaban al viento. Los perfumes cubrían los olores reales. La hipocresía reinaba con elegancia. Khalid la observaba, desde la distancia, desde su lugar de sombra, y aunque nunca se acercaba, la veía, no por curiosidad, sino porque ya no podía evitarlo. Y en esa mañana, por primera vez, la vio distinta. Amina tenía la mirada baja, las ojeras marcadas, los labios resecos. No hablaba con los pocos que pasaban. Solo estaba ahí, como un árbol a punto de caer por dentro. Khalid sintió un peso extraño en el pecho. No era culpa, porque él no se creía culpable de nada, pero era otra cosa. Una punzada en el orgullo, quizás, una grieta en su lógica. Ella no se quebraba por el oro, ni por el silencio, pero el dolor sí comenzaba a tomar forma en su cuerpo. Mandó traer un médico para el padre de Amina, en secreto, bajo amenaza de que nadie debía saber quién había dado la orden. El médico entró en la posada una tarde, dejó los remedios y se marchó. Amina nunca supo de dónde venía aquella ayuda, pero esa noche, su padre durmió sin toser. Ella, no. Se sentó frente a la puerta de la habitación y lloró. No fue un llanto ruidoso, ni desesperado. Fue un llanto seco, agotado, silencioso. Lágrimas que no pedían compasión, solo descanso. Lágrimas que se derramaban sobre la arena porque ya no cabían dentro. Y al día siguiente, volvió al mercado, como siempre. Pero algo en su andar era más lento. Algo en su alma empezaba a doler diferente. Y Khalid, observando desde lejos, entendió, aunque no lo dijera en voz alta, que estaba jugando un juego sucio. Y que esa mujer estaba pagando un precio que él nunca imaginó. El viento del desierto soplaba con una calma fingida. La luz del amanecer se filtraba entre los arcos de piedra del palacio de Al-Jazari con una tibieza engañosa, como si el día no supiera aún si ofrecer consuelo o castigo. Aquel mercado que siempre vibraba con vida, despertaba ese día con una ausencia que se sentía más que cualquier bullicio. Amina no estaba. Desde la galería del ala oeste, Khalid la buscó con la mirada entre los toldos de colores, como quien intenta reconocer el corazón que late en medio del caos. No la encontró. Un malestar profundo, casi físico, comenzó a tomar forma en su pecho. No era enojo, no era preocupación, era otra cosa, una inquietud que no supo poner en palabras. Mientras tanto, Amina permanecía en la habitación de su padre. El anciano dormía, su aliento entrecortado por la fiebre. La medicina, aunque eficaz, no hacía milagros. Ella le tomaba la mano con delicadeza, con el rostro sereno y los ojos llenos de silencios. Sabía que no podía seguir así, resistiendo por fuera y desmoronándose por dentro. Ese atardecer, vestida con su ropa habitual, sin joyas, sin velo, sin escoltas,
Amina se presentó en las puertas del palacio. No pidió permiso, no mostró temor, solo dijo: «Díganle a su señor que no pienso seguir esperando a que tenga valor». El mensaje llegó hasta Khalid como una bofetada que no podía rechazar. Ordenó que la llevaran a uno de los jardines interiores, el de las bugambilias. Allí, bajo el cielo anaranjado y entre los cantos lejanos de las fuentes, se encontraron por segunda vez sin intermediarios. Khalid vestía de negro. Amina, de blanco. El silencio entre ambos fue más intenso que cualquier discurso. Ella lo miró con firmeza. Él no supo cómo sostenerle la mirada sin que le ardiera el orgullo. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella, sin alzar la voz. «¿Por qué me rodea de sombras en lugar de hablarme de frente?». Khalid respiró hondo. No estaba acostumbrado a ser cuestionado, mucho menos a sentirse culpable. «Porque no sé cómo llegar a ti sin imponerme», respondió con una honestidad que le dolió más que 1000 batallas. Amina bajó la mirada por un instante, no por sumisión, sino por contención. Luego alzó el rostro con dignidad. «Yo no soy un territorio que deba conquistarse, ni un misterio que deba resolverse. Si quiere entenderme, no lo intente con poder, inténtelo con respeto». Khalid asintió, apenas. Por primera vez, no tuvo argumentos. No tenía escudo. No tenía control. Ella se retiró, dejando atrás el jardín, las palabras suspendidas en el aire, y a un hombre que, en silencio, acababa de perder su primera batalla contra el amor. Esa noche, Kadira dormía. Pero dentro del palacio, el sheik no cerró los ojos. Las noches en Kadira eran como promesas no cumplidas, dulces al principio, pero cargadas de presagios. El palacio de Al-Jazari, iluminado por lámparas de aceite y sombras antiguas, guardaba secretos entre sus pasillos. En lo más profundo del recinto, donde no entraban cortesanos ni sirvientes, se extendía el jardín prohibido, un espacio sagrado, destinado al retiro del sheik, cerrado al mundo desde hacía años. Solo Khalid cruzaba sus arcos de piedra, acompañado por el silencio y la memoria. Pero esa noche, él no estaba solo. El día anterior, tras el encuentro con Amina, algo se quebró dentro de Khalid. No fue un quiebre visible, ni violento, pero sí definitivo. Durante horas caminó por el palacio, cruzando corredores sin rumbo, rechazando audiencias, ignorando los mensajes del visir. No podía pensar con claridad, no quería admitir lo que sentía, porque lo que sentía no tenía nombre dentro de las paredes de poder que había levantado durante toda su vida. Cuando la luna llegó al punto más alto del cielo, Khalid ordenó que llevaran un mensaje breve y directo a Amina. «Si acepta venir esta noche, quiero mostrarle algo que nadie más ha visto». Ella tardó en responder. No por duda, sino por dignidad. Finalmente, aceptó. La condujeron por una entrada lateral, sin ceremonia. Atravesaron corredores silenciosos y portones antiguos hasta llegar al jardín oculto. Allí, la naturaleza había crecido en libertad. Bugambilias salvajes, jazmines desbordados, fuentes cubiertas de musgo. Era un oasis sin reglas, sin adornos palaciegos, un reflejo del alma que Khalid nunca mostraba. Cuando Amina entró, sus pasos no hicieron ruido. Se detuvo a unos metros de él. Khalid, de pie junto a un rosal blanco, no se volvió de inmediato. Sabía que ella lo observaba. «Aquí no entra nadie desde hace 17 años», dijo él, sin mirarla. «Desde que enterré a la única mujer que me traicionó». Amina no respondió. Sus ojos recorrieron el jardín como si escucharan una historia sin palabras. Había belleza, sí, pero también abandono, dolor en cada rincón. «No la amé como ella quería», continuó Khalid. «Pero la necesitaba. Cuando se fue, creí que era más fácil no sentir, controlar, mandar. Y funcionó. Hasta que llegaste tú». El silencio volvió, espeso como la noche. Amina se acercó lentamente, no por compasión, sino por respeto a la verdad que por fin,
se atrevía a salir de un corazón encerrado. ¿Por qué me trajo aquí?, preguntó, sin dureza. Khalid la miró, y sus ojos no tenían la dureza del sheik, sino la vulnerabilidad de un hombre desarmado. Porque necesitaba que vieras quién soy cuando no tengo poder entre las manos. Amina sostuvo la mirada. Lo que vio no fue debilidad, fue humanidad. Entonces, no vuelva a esconderse detrás del trono. Si quiere que yo lo vea, que sea como hoy. Ella se dio media vuelta y salió del jardín sin esperar escolta. Y Khalid, por primera vez, no sintió necesidad de detenerla, porque esa noche entendió que hay mujeres que no se poseen, solo se honran. La madrugada en Qadira era tan densa que parecía tener peso. Un silencio espeso cubría el palacio como un velo de sombra, y solo las antorchas encendidas en los corredores proyectaban destellos temblorosos sobre los muros. Esa noche, Khalid no dormía, tampoco escribía. Caminaba descalzo por el salón de mármol, como un alma que no encuentra paz. Este video forma parte de la serie de historias de jeques hechas exclusivamente para ti, que sigues nuestro canal. Para acceder a la playlist de historias de jeques, entra el enlace en la descripción del video. El encuentro en el jardín prohibido con Amina había removido más que recuerdos. Había arrancado las vendas de heridas que él había decidido nunca tocar. Pero ahora, en medio de la soledad, esas heridas sangraban como si el tiempo no hubiera pasado. Aquel rostro, el de Amina, lo confrontaba con la parte de sí mismo que más temía, su humanidad. Se detuvo frente a un espejo antiguo, de marco de bronce labrado. No era la primera vez que se observaba allí, pero sí la primera en muchos años que no reconocía lo que veía. En su reflejo ya no estaba el gobernante implacable. Había un hombre, roto, cansado, arrepentido. Una ráfaga de memoria lo asaltó. 17 años atrás, cuando aún era un joven que creía en el amor, había entregado su corazón a Samira, una mujer de mirada luminosa y voz de seda. Ella no provenía de la nobleza, pero tenía la inteligencia y el encanto para seducir a cualquiera. Khalid, entonces un príncipe con el mundo por conquistar, se enamoró con una fe ciega. Prometió hacerla su esposa. Le dio poder. Le confió secretos de estado. Le entregó su alma sin reservas. Pero Samira tenía otra ambición, el trono. Lo traicionó con uno de sus generales. No por amor, sino por estrategia. Planeó su caída. Manipuló tratados. Intentó envenenar la lealtad del consejo. Cuando fue descubierta, Khalid no ordenó su ejecución. La exilió. No por clemencia, sino porque su dolor era más grande que su furia. Desde entonces, juró no volver a sentir, ni confiar, ni permitir que ninguna mujer cruzara los límites de su poder. Hasta ahora, hasta Amina. Amina no había pedido nada, no lo había buscado, no se había rendido ni una sola vez. Su fuerza no provenía de la ambición ni del deseo de controlar, provenía de la verdad, de su libertad, y eso lo desarmaba. Khalid se sentó en una banca del jardín interior, donde el perfume del azahar aún flotaba en el aire. Cerró los ojos por un instante. No rezó. Pero sí pensó en algo que no pensaba desde joven. ¿Y si aún quedaba algo en él que merecía redención? Al otro lado del palacio, el visir lo observaba desde lejos. Conocía ese rostro. Sabía que el pasado había vuelto, y con él, un peligro que ni los ejércitos podían evitar. El amor que duele, el amor que cambia destinos. El amanecer sobre Qadira no llegó con calma esa mañana, sino con una luz áspera, como si el sol mismo quisiera anunciar que algo estaba por romperse. El murmullo en el mercado no era el habitual. Había rumores, miradas inquietas, y un aire de expectativa que hacía vibrar los muros de adobe como si contuvieran un grito contenido. Amina había vuelto a su puesto. Después de días de ausencia, después de su visita al palacio, después de haber cruzado el umbral del jardín prohibido, se presentó como siempre, con la cabeza en alto, la ropa sencilla y las manos firmes, pero algo en ella había cambiado. Su andar era más decidido, sus ojos más intensos,
Y su voz, aunque seguía siendo serena, tenía ahora una claridad que la gente no podía ignorar. Ese día no colgó sus tapetes para vender, los extendió sobre el suelo como si fueran banderas. Uno por uno, formaron un camino de colores y símbolos, árboles de raíces profundas, aves que volaban solas, mujeres que caminaban contra el viento. Cada tapete, una historia. Cada historia, una declaración. La gente comenzó a detenerse, primero en silencio, luego con preguntas, después con admiración. ¿Qué significa este?, preguntó una mujer con el rostro cubierto por un velo gris. Ese habla de quienes resisten sin perder el alma, respondió Amina con suavidad. De quienes no tienen armas, pero no se rinden. Pronto, el pequeño rincón del mercado se llenó de voces. No eran compradores, eran testigos. Hombres y mujeres que, por años, habían bajado la cabeza ante el poder, que habían aceptado injusticias por costumbre, que habían callado porque nadie antes se había atrevido a decir en voz alta lo que Amina tejía en silencio. Un joven con ropa de aprendiz se acercó y preguntó casi con temor: ¿No tiene miedo de que el sheik la castigue? Amina sostuvo su mirada, no con desafío, sino con dignidad. No se puede castigar a quien no ha hecho daño. Y si hablar con el corazón es delito, que me juzgue él mismo, mirándome a los ojos. El silencio fue total. Nadie se atrevía a responder, pero dentro de cada pecho, algo se movía. Algo que muchos habían olvidado que aún existía. Esperanza. En lo alto del palacio, Khalid observaba. Rodeado de sus consejeros, con el rostro serio y los brazos cruzados, contemplaba el pequeño acto de rebeldía convertido en símbolo. Algunos de los hombres a su alrededor lo miraban con preocupación. El visir, en voz baja, se atrevió a decir: «Señor, esta mujer empieza a influenciar al pueblo. Podría convertirse en una amenaza». Khalid no respondió de inmediato. Sus ojos no se despegaban de Amina. En lugar de verla como una amenaza, la veía como un espejo, como una voz que él había perdido hacía mucho tiempo. «Ella no es amenaza», murmuró finalmente. «Ella es verdad. Y la verdad siempre incomoda». Esa noche, Kadira no fue la misma, porque cuando una sola mujer se atreve a hablar sin temor, muchos otros recuerdan que tienen voz. La noticia corrió como fuego en pasto seco. Amina, la mujer de los tapetes, la que hablaba sin alzar la voz, la que no se arrodillaba ante nadie, había reunido a una multitud en pleno corazón del mercado. No fue una rebelión, no fue una protesta, fue algo más peligroso, una revelación. El pueblo había recordado que tenía derecho a sentir, y eso, para los hombres que temen perder el control, era más alarmante que 1000 gritos. En el salón del consejo del palacio, las voces se alzaban como dagas. El visir principal hablaba con vehemencia, sus manos temblaban al señalar los informes de los guardias, mientras otros consejeros murmuraban entre sí, como hienas temerosas de una leona libre. «Esa mujer no respeta el equilibrio del reino, mi señor», decía uno con voz áspera. «Está sembrando desobediencia. Hoy son palabras, mañana serán acciones», añadió otro. «Si no la frenamos ahora, perderemos autoridad». Khalid no respondía. Sentado en el trono, con la mirada fija en un punto invisible, su mente estaba muy lejos de la sala. Lo que escuchaba no eran las voces de los hombres a su alrededor, sino la voz de Amina, firme e incorruptible, frente a la multitud. Palabras simples, pero cortantes como cuchillas. Palabras que no podía olvidar, pero su silencio fue interpretado como duda. Y para quienes viven de poder, la duda es debilidad. El visir fue más allá. «Ordene su arresto, mi señor. No es necesario hacer escándalo. Una noche basta. Un mensaje claro. Nada violento, pero definitivo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un instante, todo el salón contuvo el aliento. Khalid cerró los ojos. No era la primera vez que tenía que elegir entre el poder y su conciencia, pero nunca había sido tan consciente del precio.
Al caer la noche, Amina fue rodeada por guardias cuando salía del mercado. No la tocaron, no la encadenaron. Solo le dijeron que el sheik solicitaba su presencia. Ella los miró, comprendiendo de inmediato que aquello no era una invitación. Era un juicio. Fue llevada al ala norte del palacio, un lugar frío, de paredes lisas y sin adornos. Un lugar donde los poderosos tomaban decisiones en silencio. Khalid la esperaba allí, solo, sin corona ni anillos. Amina entró sin miedo. Su mirada era la misma de siempre. Limpia, fuerte, inquebrantable. ¿Me mandó traer para callarme?, preguntó con voz clara. Khalid la miró durante largos segundos. No como gobernante, como hombre, como alguien a punto de traicionar lo único que aún le quedaba de verdadero. Te mandé traer porque no supe decir que no a los que temen lo que tú representas. Ella no dijo nada. Lo entendía, pero no lo aceptaba. Entonces ya me condenó. Khalid bajó la mirada. No por vergüenza, por impotencia, y cuando ella fue escoltada a una habitación sin ventanas, donde debería pasar la noche en reflexión, el sheik regresó a sus aposentos, solo. Por primera vez en años, el mármol bajo sus pies le pareció demasiado frío. O silencio, insoportable. Porque el precio de su orgullo ya no era poder. Era ella. El silencio del ala norte del palacio era distinto al de cualquier otro lugar. No era un silencio natural, sino forzado, como si las piedras mismas contuvieran la respiración. Las habitaciones allí no tenían ventanas ni decoraciones. Sus muros eran lisos, grises, y las puertas, gruesas y pesadas como secretos antiguos. En una de esas estancias, Amina permanecía sentada con la espalda recta y los ojos abiertos. No dormía, no lloraba, no pedía. Había aprendido desde niña que la libertad no siempre está en los caminos abiertos, sino en la capacidad de no doblegarse, incluso encerrada. Nadie la había tocado. No estaba encadenada, pero la orden era clara. Debía permanecer allí, incomunicada, en reflexión. Una forma elegante de castigo. Una estrategia para quebrarla desde dentro. Lo que los hombres del palacio no sabían, ni entenderían jamás, es que a Amina nadie la quebraba con muros. Mientras tanto, Khalid no hallaba descanso. Había tomado la decisión con la mente, pero su corazón no lo aceptaba. Caminaba por sus habitaciones con pasos tensos, como si cada baldosa del palacio le recordara su error. El eco de sus propias decisiones lo perseguía. Podía justificar todo frente al consejo, frente al pueblo, pero no frente a sí mismo. Desde la terraza alta del ala sur, miraba la ciudad iluminada por antorchas. La noche estaba clara. Kadira dormía. Él, no. La figura de Amina se repetía en su mente. Sus palabras, su mirada, la forma en que lo decía todo con el cuerpo, incluso cuando permanecía en silencio. Sabía que no podía dejarla allí por mucho tiempo, no porque temiera una revuelta, sino porque temía perderla. Y eso, para un hombre como él, era peor que perder el trono. Envió comida caliente, una lámpara de aceite y un cobertor de lana fina. Pequeños gestos que no pedían perdón, pero que hablaban por sí solos. Amina los recibió con la misma calma con la que había recibido todo en su vida, sin súplica ni escudo. Al amanecer, el palacio respiraba una calma tensa. Khalid se acercó a la sala del ala norte. No llevaba capa, ni anillos, solo una llave. Se detuvo frente a la puerta. Su mano tembló antes de girarla. Al entrar, la vio sentada, aún despierta, como si supiera que él vendría. No dijo nada al principio. Caminó despacio hasta quedar a unos pasos de ella. ¿No tienes miedo?, preguntó no como gobernante, sino como hombre. Amina lo miró a los ojos. No respondió de inmediato. Y luego, con una voz firme y baja, dijo: «No temo a quien me encierra. Temo a quien se encierra en sí mismo y no se atreve a sentir».
Las palabras lo atravesaron como un relámpago, porque eran ciertas, porque no venían con odio, sino con una ferocidad pacífica, devastadora. Él no respondió, solo se quedó ahí, mirándola, sintiendo que, por más poder que tuviera, allí, en esa habitación sin ventanas, era ella quien tenía las llaves. Y por primera vez en mucho tiempo, Khalid sintió que sus muros, esos que lo habían protegido durante años, comenzaban a caerse, uno a uno. La madrugada caía sobre Qadira como un velo húmedo. Las calles dormían, los faroles titilaban con su luz cansada, y el palacio entero parecía suspendido en un suspiro. Pero en lo más alto de la torre occidental, una vela permanecía encendida. Era la habitación de Khalid. Y dentro de ella, el hombre más poderoso del reino se encontraba de rodillas frente a una mesa de madera, los codos apoyados, el rostro entre las manos. No oraba, no escribía, no hablaba, solo respiraba. Y con cada respiración sentía el peso de todo lo que nunca dijo, todo lo que no tuvo el valor de sentir, todo lo que su posición le había exigido callar. Amina seguía en el ala norte, ya no como prisionera, pero tampoco libre. Él no tuvo el valor de liberarla, ni la fuerza para retenerla. La puerta ahora estaba sin cerradura, pero ella no salió. Eligió quedarse, no por miedo, sino porque sabía que salir con rabia era huir, y ella nunca huyó de nada. Khalid se levantó lentamente y cruzó la habitación como si caminara sobre recuerdos. Abrió un cofre pequeño, de madera de cedro, que no tocaba desde hacía años. Dentro, una carta escrita por su madre, la última que recibió antes de morir, leía: «El poder sin ternura es una cárcel, y tú, hijo mío, mereces salir de ella». Sus manos temblaron. Afuera, los primeros rayos del alba pintaban de oro los minaretes. Qadira despertaba otra vez, pero él aún estaba atrapado. No en el trono, en sí mismo. Decidió entonces hacer lo que jamás había hecho: despojarse. Se quitó el anillo del sello real y lo dejó sobre la mesa. Luego se despojó de su capa, de sus túnicas bordadas, de sus sandalias de cuero fino. Salió de su aposento descalzo, como un hombre cualquiera. Caminó hasta el ala norte. La puerta de la habitación de Amina estaba entreabierta. La luz de la lámpara de aceite aún ardía, tenue. Ella estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, como si meditara o esperara sin esperar. Khalid no dijo nada. Se sentó frente a ella, sin avisar, sin permiso. Solo con el silencio que lo había acompañado toda la vida, pero que ahora se desmoronaba entre sus gestos. Pasaron minutos así. Él sin hablar, ella sin preguntar, hasta que él bajó la mirada, y con una voz quebrada, apenas un murmullo, dijo: «No vine a pedir perdón, porque sé que no basta. Solo vine a quedarme, hasta que tenga el valor de merecer tu presencia». Amina abrió los ojos, y por primera vez lo vio no como sheik, no como enemigo, no como amenaza, sino como hombre. Un hombre desnudo de poder, despojado de orgullo. Un hombre en silencio, gritando por dentro que aún podía ser salvado. El sol amaneció más lento que de costumbre. Parecía que, al tocar los muros del palacio de Al-Jazari, se detuvo por un instante, como si el propio cielo se negara a seguir su curso habitual. La ciudad despertaba sin saber que ese día no sería como los demás. Amina no salió de la habitación al despuntar la luz. La puerta estaba abierta, sin guardias, sin cadenas, pero no la cruzó, no por miedo, ni por orgullo. Había algo dentro de ella que necesitaba silencio para terminar de florecer. Había algo que debía decirse a sí misma antes de volver a caminar por el mundo. En otra parte del palacio, Khalid no acudió al salón del consejo, no recibió informes, no firmó decretos, no se vistió como sheik. Permaneció en sus aposentos con la túnica sencilla de lino y el rostro desprovisto de toda máscara. Nadie lo vio esa mañana, pero todos lo sintieron.
Su ausencia llenaba el aire como un presagio, como una pausa en medio de una sinfonía que nadie se atrevía a romper. Los consejeros murmuraban en voz baja. El visir recorría los corredores con rostro tenso. Los soldados evitaban hacer contacto visual entre ellos. Todos sabían, sin que se dijera, que algo estaba por ocurrir. A la hora en que el mercado solía estar más lleno, cuando el sol marcaba el centro del cielo, ocurrió lo inesperado. Amina salió de la habitación. Sus pasos eran suaves, pero firmes. Llevaba el cabello recogido con una cinta blanca y una túnica azul oscuro, limpia, sin adornos. Caminó por el pasillo como quien camina sobre historia. No preguntó, no pidió permiso. Conocía el camino, el mismo que tantas veces había evitado. Esta vez, lo cruzaba con la frente en alto. Al llegar al jardín central, encontró a Khalid de pie, bajo el naranjo más antiguo del palacio. Él la estaba esperando. No con arrogancia, no con distancia, sino con los brazos a los lados y el corazón abierto. No intercambiaron palabras. Por varios minutos solo se miraron. Él era el mismo hombre que había intentado comprarla, encerrarla, controlarla, y sin embargo, no lo era. Ella era la misma mujer que había resistido, enfrentado, desafiado, y sin embargo, tampoco lo era. No necesitaban explicarse, porque ese día el sol se detuvo, el tiempo se suspendió, y el orgullo, ese muro invisible que los había separado durante tanto tiempo, se desvaneció entre las hojas del jardín. Amina no dijo sí. Khalid no pidió perdón, pero en el silencio nació algo nuevo, algo que aún no era amor, pero que ya no era guerra. El desierto se extendía en todas direcciones como un mar de oro callado. Las dunas se movían con lentitud bajo el soplo caliente del viento, y el cielo, despejado, parecía observar desde las alturas con paciencia ancestral. A lo lejos, una caravana cruzaba sin prisa la línea del horizonte, y entre las telas que ondeaban al ritmo de los camellos, un rumor comenzaba a crecer entre los viajeros. La mujer de los tapetes ya no estaba en Qadira. Amina se había ido. No huyó. No se ocultó. Simplemente decidió partir. Salió del palacio en la madrugada, sin escoltas, sin ruido, solo con un puñado de telas, su dignidad intacta y un corazón que ya no podía permanecer más tiempo en una tierra donde el poder aún pesaba más que la verdad. Partió hacia el norte, cruzando los valles secos, siguiendo oasis olvidados, buscando no escapar de lo que sentía, sino entender dónde su alma aún podía respirar. Khalid despertó tarde aquella mañana. Alguien tocó a su puerta con discreción. Era uno de los sirvientes más antiguos, el único que se atrevía a hablarle sin temor. «Mi señor, ella se ha marchado». El silencio que siguió fue brutal. Khalid no preguntó a dónde, ni por qué. Solo cerró los ojos. Y lo supo. Supo que algo se rompía. No en el orgullo, sino en el tiempo, en lo que pudo haber sido. Pasaron 2 días, luego 3. No hubo mensaje, ninguna señal. El jeque dejó el palacio al amanecer del 4.º día. Montó un caballo negro, cubierto con una capa de viaje, sin emblemas, sin guardias, sin decreto real. No buscaba verla por capricho, ni para traerla de vuelta a la fuerza. Quería encontrarla, para no pedir nada, para entender, para mirar con sus propios ojos lo que había perdido por no saber amar en el tiempo correcto. Después de cruzar aldeas pequeñas y valles resquebrajados por la sequía, llegó a un oasis escondido entre peñascos, donde el agua brotaba con frescura y las palmas ofrecían sombra a un puñado de niños que jugaban en la arena. Y ahí la vio. Amina estaba sentada junto a una fuente de piedra, rodeada de mujeres que tejían en silencio. No vestía como noble, ni como prisionera. Su túnica era sencilla, pero su presencia seguía siendo luminosa. La vio sonreír a una niña que le ofrecía un dátil. La escuchó enseñar con paciencia a otra mujer a sujetar los hilos del telar. Khalid no se acercó de inmediato.
Observó desde lejos, como quien contempla un milagro que no se atreve a tocar, y entonces comprendió. Amina nunca había querido un trono, había querido un lugar donde pudiera respirar. Y por fin, lo había encontrado. Se bajó del caballo con lentitud, pisando la arena con respeto. Caminó hacia ella sin adornos, sin palabras preparadas. Cuando estuvo frente a ella, Amina lo miró. No se levantó. No frunció el ceño. Tampoco sonrió. Solo esperó. «No vengo a pedir que regreses», dijo él, con voz baja. «Vengo a decirte que si este es tu oasis, yo también quiero aprender a vivir aquí, lejos del poder, cerca de ti». Amina no respondió, pero al cabo de un largo silencio, le ofreció un cuenco de agua, y Khalid, sin orgullo, sin miedo, lo aceptó. El oasis se convirtió en un santuario lejos de todo. Las palmas altas proyectaban sombras sobre la tierra roja, y el agua clara corría entre piedras pulidas por el tiempo. Allí no llegaban los ecos del palacio, ni los rumores de la corte, ni el peso de la autoridad. Solo el sonido del viento, el canto ocasional de los pájaros y la voz de la vida sencilla. Khalid permanecía allí, día tras día, sin ropajes de rey, sin títulos, sin escoltas. Había renunciado aunque nadie se lo hubiera exigido. Dejó el anillo del sello real en la mesa de su antigua habitación y confió el mando del reino a su hermano menor, con un solo mensaje. Un trono vacío no causa caos, pero un corazón vacío sí. Nadie en el oasis lo trataba como sheik. Los niños le ofrecían frutas sin reverencias. Los ancianos le hablaban con frases directas, y las mujeres tejían sin voltear a verlo más de lo necesario. Era un hombre más. Y eso, para Khalid, se convirtió en la primera lección de dignidad que la vida le ofrecía sin castigo. Amina lo observaba sin intervenir. Sabía que el verdadero cambio no se exige, se revela. Él no hablaba de redención, pero sus actos hablaban por él. Ayudaba a cargar cántaros de agua. Repartía dátiles. Aprendía a reconocer las señales del cielo para prever la lluvia. Callaba cuando antes mandaba. Escuchaba cuando antes imponía. Una mañana, lo vieron arrodillado junto al pozo, limpiando el borde de piedra con un trozo de lienzo mojado. A su lado, una niña pequeña reía mientras le contaba que sus tapetes favoritos eran los de estrellas azules. Khalid sonrió sin prisa, como si cada palabra de la niña le devolviera algo que había olvidado sentir. Amina pasaba cerca y lo escuchó decir, casi en un susurro. Nunca supe que la humildad podía sentirse así, tan plena. Ella no se detuvo. Pero en su pecho, algo se suavizó. Esa tarde, Amina le ofreció sentarse a su lado frente al telar. No habló, solo le mostró los hilos. Khalid, en silencio, tomó uno entre los dedos. No era una reconciliación, era una rendición sin derrotas, una entrega sin condición. Y cuando el sol se ocultó tras las dunas, por primera vez en muchos años, Khalid sintió que no había perdido nada, solo había recuperado lo que nunca supo tener. El oasis, que había sido testigo de silencios, renuncias y aprendizajes, ahora se llenaba de murmullos que venían del viento. Algo se avecinaba. No era una tormenta de arena ni una sequía. Era la presencia del pasado que regresaba, como todas las cosas que uno cree haber dejado atrás. Una tarde, un mensajero a caballo cruzó la llanura con la urgencia en los ojos. Vino desde el palacio, portando una carta sellada con el emblema del linaje al-Salim. No buscó al sheik. Preguntó por el hombre que alguna vez fue rey. Los ojos del mensajero no escondían inquietud. Las noticias no eran buenas. El hermano de Khalid había enfermado gravemente. El consejo estaba dividido. Algunos pedían que se regresara el poder al primogénito. Otros lo culpaban por haber abandonado el trono. El pueblo comenzaba a inquietarse. La estabilidad del reino pendía de una decisión. Khalid leyó la carta solo, sentado sobre una piedra junto al pozo.
El papel temblaba entre sus manos. No era miedo, era esa vieja tensión entre el deber y el deseo, entre el mandato que se hereda y el amor que se elige. Amina lo observó desde lejos. No preguntó, no presionó, pero supo que algo se estaba rompiendo dentro de él. Esa noche, el oasis no durmió. Nadie habló, pero todos sentían el silencio vibrar más fuerte que las palabras. Al amanecer, Khalid se presentó frente a Amina con el rostro sereno, pero los ojos tristes. No había trono bajo sus pies ni corona sobre su cabeza. Solo un hombre dividido entre dos fuegos. «Me piden que regrese», dijo con voz baja. «No por ambición, sino porque el reino está al borde de una guerra. Y si no vuelvo, otros tomarán el poder y no sabrán qué hacer con él». Amina lo miró sin emoción aparente. Su silencio era firme. «Si vuelvo», continuó él, «no volveré igual, pero tampoco podré quedarme aquí contigo. No me llevarán como hombre. Me exigirán volver como símbolo, como el sheik que fui». Hubo un momento suspendido, largo, crudo. Amina no lloró, tampoco bajó la mirada. Solo se acercó lo suficiente para que sus palabras fueran un susurro. El amor no se suplica, y la libertad no se negocia. Si decides irte, no me mires de nuevo como si quisieras quedarte. Khalid asintió. No discutió. No imploró. Esa fue la despedida más profunda de su vida. Una despedida sin lágrimas. Una despedida que dolía en los huesos. Montó su caballo sin escolta. Partió hacia Kadira sin música ni honores. Y mientras el sol subía por detrás de las dunas, Amina siguió de pie, mirando el horizonte. No porque esperara su regreso, sino porque sabía que amar también es dejar partir. La noche cayó sobre Kadira con una calma extraña. Las estrellas parecían más bajas, como si quisieran escuchar de cerca lo que sucedía en la tierra. El viento, que solía cruzar los patios con velocidad, esa noche soplaba despacio, respetuoso, como si supiera que el destino estaba por inclinarse ante algo más grande que el poder, la verdad de dos almas. Habían pasado semanas desde que Khalid regresó al trono. No lo hizo con fiesta, ni con promesas. Llegó solo, como se van los que saben que ya no pertenecen a donde fueron criados. El consejo se reorganizó. El pueblo lo recibió en silencio, y las decisiones comenzaron a fluir con otro tono. Menos castigo, más escucha. Menos decretos, más pausa. No volvió a ocupar el salón de audiencias. Prefirió los jardines. No volvió a hablar con el tono que usaba para imponer. Ahora hablaba poco, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Porque algo en su mirada había cambiado. Como si ya no mirara desde arriba, sino desde dentro. Amina, en el oasis, retomó su vida. No esperaba cartas, ni promesas, ni explicaciones. Sabía que ciertas historias, para ser verdaderas, debían ser dejadas en paz. Siguió tejiendo, siguió enseñando, pero había noches, en las que caminaba sola hasta la orilla del agua y miraba la luna, no para pedir nada, solo para recordar, y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Una tarde, una anciana del desierto llegó al oasis. No traía camello, ni carga, ni joyas, solo una túnica de lino y una mirada clara como el agua. Se acercó a Amina mientras tejía y le dijo: «Te buscan en la llanura, bajo la luna llena, no por deber, por destino». Amina no preguntó quién, no preguntó por qué. Esa noche caminó sola. El desierto se abría ante ella como un camino marcado por el viento. Y cuando llegó a la llanura iluminada por la luna redonda y blanca como el silencio, lo vio. Khalid estaba allí, no como sheik, no como mendigo, como hombre. Había extendido una manta sobre la arena. En el centro, 2 cuencos de barro, pan recién horneado, dátiles y agua. No había oro, no había súplica, solo una promesa no dicha. «Siéntate si aún queda algo en ti que quiera compartir el mundo conmigo». Amina no corrió. No dudó. Caminó hacia él con paso firme.
Se sentó frente a él. No hablaron por mucho tiempo. No hacía falta. Porque bajo la luna de los valientes, el amor no se grita, se honra, se comparte, se cuida. Y aunque el trono quedara atrás, y aunque el palacio quedara en silencio, esa noche, en medio del desierto, dos personas que se negaron a ser vencidas por el poder, eligieron, por fin, ser libres, juntos. Este video forma parte de la serie de historias de jeques hechas exclusivamente para ti, que sigues nuestro canal. Para acceder a la playlist de historias de jeques, entra el enlace en la descripción del video.